Maus, del artista y autor estadounidense Art Spiegelman, no es una simple novela gráfica. Publicada originalmente en 2 volúmenes, el primero en 1986 y el segundo en 1991. Esta obra supuso una revolución en la forma de concebir el cómic. Al obtener el premio Pulitzer en 1992, se convirtió en la primera historieta de la historia en recibir tal distinción, lo que marcó un antes y un después, para un género que hasta entonces, en gran parte, había permanecido al margen de los grandes reconocimientos literarios. La historia se centra en la vida de Wladek Spiegelman, un judío polaco que sobrevivió a los horrores del Holocausto, y en su relación con su hijo Art, quien intenta reconstruir, a través de charlas y vivencias, todo lo que su padre experimentó durante la Segunda Guerra Mundial. Lejos de ser únicamente un testimonio histórico, Maus mezcla con gran maestría la crónica autobiográfica con una reflexión sobre la familia, la identidad y las secuelas que deja el trauma en las generaciones siguientes. Uno de los rasgos más llamativos de la obra es su representación de los personajes como animales antropomórficos. Los judíos son ratones, los nazis son gatos, los polacos son cerdos, entre otros ejemplos que subrayan la división étnica y la discriminación ejercida en aquella época. Este recurso, que en principio podría interpretarse como un gesto de simplificación, termina siendo sumamente poderoso, ya que pone de relieve la deshumanización que sufrió la población perseguida y, simultáneamente, conecta con la esencia de la fábula para mostrar la cruda realidad de los hechos. El trasfondo de Maus se ubica en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen nazi desató el Holocausto contra la población judía y otros grupos perseguidos. La obra, sin embargo, no se limita a enumerar atrocidades ni a exponer datos estadísticos. En lugar de ello, se adentra en la cotidianidad de quienes debían escapar, esconderse o proteger a sus seres queridos en un entorno donde la vida pendía de un hilo. A lo largo de las páginas de Maus, el lector se asoma a la forma en que Wladek y su entorno van afrontando, día tras día, la persecución y las restricciones cada vez más asfixiantes que las autoridades alemanas imponen. Este acercamiento íntimo resalta la fragilidad de la vida y demuestra cómo en situaciones extremas las personas hacen todo lo que está en sus manos para sobrevivir. Pero la obra no se queda solo en los años de la guerra. También explora cómo, décadas más tarde, ese pasado traumático sigue afectando la forma de ser, las relaciones y la visión del mundo de quienes vivieron aquellos acontecimientos. Al mismo tiempo, la novela gráfica ofrece destellos de la sociedad polaca de la época y de las dinámicas que se instauraron en los guetos. Muestra un panorama que va de la desesperación colectiva a la colaboración forzada, y plasma las paradojas de una realidad donde el ingenio, la colaboración y la suerte determinaban, muy a menudo, quién salía adelante y quién no. La narración se construye en torno a 2 líneas temporales que, de manera casi constante, se van alternando. Por un lado, está la voz de Wladek, mientras relata los recuerdos de su lucha por la supervivencia durante la guerra. Por otro, el lector contempla el presente en el que Art, ya adulto y convertido en artista, se sienta con su padre para escuchar, grabar y dibujar lo que éste cuenta. Esta doble perspectiva brinda un contraste muy rico, porque la historia no se reduce a la crónica del Holocausto. También aborda la relación, muchas veces tensa, entre un padre marcado por las 365,000 muertes privaciones y los temores que vivió de joven, y un hijo que nació en un mundo distinto, pero que creció escuchando historias espeluznantes y conviviendo con las secuelas emocionales de sus progenitores. A ese diálogo intergeneracional se suma una reflexión sobre el acto mismo de narrar y de contar la historia de otro, con todas las implicaciones éticas que conlleva. En lo que respecta al estilo visual, Maus opta por el blanco y negro. Este formato, lejos de ser un mero recurso estético, contribuye a subrayar la gravedad y sobriedad del tema. El trazo de Spiegelman no es recargado ni pretende ser siempre detallista. Más bien, se acerca a la crudeza,
una especie de realismo áspero que intensifica la atmósfera de opresión y peligro. Wladek Spiegelman es un hombre de origen judío-polaco que, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, vivió en primera persona el horror de los guetos y de los campos de concentración. A pesar de las inclemencias, su capacidad para tomar decisiones arriesgadas, su ingenio y una pizca de fortuna le permitieron sobrevivir en un contexto donde cada paso en falso podía significar la muerte. Con el paso de los años, se muestra como un individuo que guarda celo por sus pertenencias, desconfiado y meticuloso hasta lo obsesivo, rasgos que, en parte, se explican por lo que vivió. Por su lado, Art Spiegelman asume el papel de hijo y narrador, aunque también participa como personaje. Sus encuentros con Wladek reflejan la brecha de incomprensión que puede darse entre una generación que pasó por experiencias traumáticas inimaginables y otra que nace en relativa seguridad, pero que convive con el peso del pasado. Esta relación paterno-filial es uno de los ejes de la obra, ya que, a medida que Art indaga en la vida de su padre para darle forma al cómic, afloran reproches, silencios, culpas y también muestras de cariño que no siempre habían sido expresadas. Si bien se le suele catalogar como una novela gráfica, Maus trasciende los límites habituales del cómic. Combina elementos autobiográficos y biográficos en una suerte de crónica histórica y testimonio personal, al mismo tiempo que reflexiona sobre la transmisión de la memoria y la huella que deja en las generaciones posteriores. Se trata de una obra de carácter testimonial, muy cercana al género documental, con la particularidad de valerse de recursos propios del cómic para narrar hechos de gran crudeza. En cuanto a su temática, aborda el Holocausto, uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea, pero lo hace de manera diferente a otros relatos basados en la Segunda Guerra Mundial. Spiegelman no se limita a la sucesión de hechos violentos. Profundiza en las dinámicas familiares, en las contradicciones de Wladek como superviviente, en la vivencia del antisemitismo cotidiano y en la relación padre-hijo atravesada por los ecos del trauma. Asimismo, la obra ofrece múltiples reflexiones sobre la identidad, la memoria, la culpa y la responsabilidad individual frente a la barbarie colectiva. La publicación de Maus desdibujó la frontera que tradicionalmente existía entre el cómic y la alta literatura. Hasta su aparición, muchos consideraban a la historieta un arte menor, en gran medida destinado a la mera evasión o al entretenimiento juvenil. La complejidad temática de esta obra, sumada a su éxito de crítica y a la obtención del Pulitzer, legitimizó la novela gráfica como una forma literaria con la misma capacidad de profundidad y alcance que un ensayo, una novela convencional o un texto histórico. Este hito cultural abrió el camino para que muchas otras novelas gráficas recibieran mayor atención y prestigio, como Persepolis, de Marjane Satrapi, o Phone Home, de Alison Bechdel. Todos estos títulos, en cierta forma, bebieron de la estela de Maus a la hora de contar historias íntimas y autobiográficas a través de viñetas. Además, en el ámbito académico, la obra de Spiegelman se convirtió en objeto de estudio por su innovador uso de la narrativa visual, por su valor como testimonio y por las implicaciones éticas de representar el Holocausto con animales antropomórficos. Uno de los aspectos más potentes de Maus es su exploración de las secuelas psicológicas en quienes lograron salir con vida de una experiencia tan brutal como el exterminio nazi. El lector percibe cómo las estrategias de supervivencia que Wladek utilizó en su juventud se transformaron, con el paso de los años, en comportamientos que marcan su día a día. Sus manías con el dinero, su desconfianza hacia casi todo el mundo y su tendencia a la autosuficiencia extrema pueden resultar exasperantes para su hijo, pero se vuelven comprensibles al situarlas en el contexto de lo que tuvo que vivir. La relación entre Art y Wladek, por tanto, se sostiene sobre una tensión constante. Art siente una mezcla de amor, admiración, frustración e incluso culpa por no haber pasado lo que su padre sufrió y, aún así, tener que cargar con las repercusiones de aquel trauma.
Su misión de plasmar esas vivencias en un cómic se convierte en un camino de autoconocimiento y de acercamiento a un padre con el que, en ocasiones, le resulta difícil empatizar. Esta honestidad brutal a la hora de retratar la relación familiar aporta una dimensión muy humana a la crónica del Holocausto, subrayando que las heridas de la guerra no se cierran cuando el conflicto termina. En Maus, la culpa se manifiesta de varios modos. Está presente la culpa del superviviente, esa sensación de haber quedado con vida mientras tantos otros, quizá más dignos o merecedores, murieron. También aflora la culpa generacional, que afecta a Art por no poder comprender a cabalidad lo que sus padres vivieron, por sentirse un testigo de segunda mano y por considerar que, de alguna forma, no está a la altura del sufrimiento familiar. Asimismo, la obra refleja la responsabilidad colectiva que recae sobre una sociedad que, en muchas ocasiones, no supo, o no quiso, reaccionar a tiempo ante la barbarie. Aunque Maus se ubique en un momento histórico muy específico, su mensaje resuena con fuerza en el presente, recordándonos los riesgos de la pasividad y la indiferencia ante los discursos de odio y discriminación. Otro de los ejes centrales de Maus es la transmisión del testimonio de padres a hijos. La representación de Vladek contando a Art los hechos ocurridos décadas atrás, con la ayuda de fotografías, cartas y recuerdos fragmentados, pone de relieve la fragilidad y la importancia de la memoria. No solo se trata de relatar una historia individual de supervivencia, sino de asegurar que aquellas experiencias no se pierdan en el silencio y el olvido. Al mismo tiempo, la obra cuestiona la fidelidad del recuerdo, pues Vladek puede omitir, reconstruir o interpretar los episodios de la guerra desde su visión subjetiva, que no necesariamente encaja con otras versiones. Spiegelman hace visible esa tensión al mostrarse a sí mismo como interlocutor activo, preguntándole a su padre, buscando la coherencia en relatos que a veces difieren y enfrentándose a vacíos que quizá nunca logre llenar. Esto convierte a Maus en un proyecto híbrido entre la memoria personal y la memoria colectiva, en el que la narrativa gráfica se revela como una herramienta poderosa para dar vida a historias que corren el riesgo de desaparecer. Por un lado, esta novela gráfica es un relato profundamente humano. Llega al corazón del lector a través de la voz de Vladek, quien se nos presenta con sus virtudes, sus defectos y sus manías, pero cuyo testimonio es imposible leer sin una mezcla de empatía y conmoción. Sus recuerdos ponen rostro a las estadísticas que a menudo conocemos sobre el Holocausto, y de esa manera, se establece una conexión más íntima con quienes sufrieron, resistieron, y en muchos casos, no lograron sobrevivir. También es relevante destacar el gran valor literario y artístico de la obra. Maus demuestra cómo las viñetas y el lenguaje secuencial pueden transmitir ideas complejas con la misma eficacia, o incluso más, que los textos puramente discursivos. La sencillez de los dibujos contrasta con la densidad emocional del argumento, demostrando que las historietas pueden ser un vehículo perfecto para contar historias marcadas por la tragedia, la profundidad psicológica y la reflexión histórica. Además, el tratamiento del Holocausto desde un punto de vista familiar e íntimo ofrece una perspectiva complementaria a la de los manuales de historia o a los grandes documentales. El relato cotidiano, las pequeñas y grandes decisiones que tomaron Vladek y su entorno, la tensión y el miedo que se respiraban en cada rincón, todo ello acerca el pasado a nuestro presente, mostrándonos que la historia se construye también a partir de vivencias individuales. Y no hay que olvidar el impacto cultural y académico que Maus ha tenido. Su lectura no solo te ofrece un testimonio de época, sino que te ubica ante una de las obras fundamentales que redefinieron la percepción social sobre el cómic y la novela gráfica. A la par, te invita a reflexionar sobre la forma en que el arte puede canalizar y procesar traumas colectivos, dándoles una narrativa que a la vez denuncia, recuerda y humaniza a las víctimas. La salida al mercado de Maus supuso un hito en el reconocimiento del cómic como medio adulto y capaz de abarcar cuestiones de enorme complejidad social e histórica. Su premio Pulitzer
contribuyó a borrar estigmas y a abrir puertas para que otras novelas gráficas de corte autobiográfico ganaran espacio en librerías y universidades. Autores posteriores hallaron en la obra de Spiegelman una referencia ineludible para atreverse a contar sus propias vivencias o las de sus familias, conscientes de que la viñeta ofrecía posibilidades narrativas y emocionales únicas. En el plano cultural, Mauss fomentó la discusión sobre cómo representar el Holocausto y, en general, sobre la pertinencia de abordar temáticas tan sensibles a través de lenguajes gráficos. Se ha debatido largamente el acierto o no de retratar a los judíos como ratones y a los alemanes como gatos, pero el consenso mayoritario apunta a que esta metáfora visual logra un efecto conmovedor que no resta un ápice de humanidad a los personajes, sino que enfatiza la inhumanidad del régimen nazi, que veía a sus víctimas casi como plagas a erradicar. Otro de los grandes aportes de Mauss radica en su capacidad de diálogo intergeneracional. La combinación de la voz de Vladek, anciano y sobreviviente, con la voz de Art, un hombre que creció bajo la influencia de esos relatos, propicia una reflexión profunda sobre cómo los hijos heredan, consciente o inconscientemente, los traumas de sus padres. De esa manera, la obra tiene alcance universal, ya que se puede extrapolar a otros contextos de violencia o exilio, donde los testimonios de una generación marcan el porvenir de la siguiente. Desde su publicación, Mauss generó una ola de reacciones positivas por parte de la crítica y del público en general. Los especialistas en cómic vieron en ella un paso gigantesco hacia la reivindicación del medio, mientras que muchos académicos la incorporaron en estudios sobre el Holocausto, la narrativa visual y la memoria. No faltaron, sin embargo, voces más escépticas o críticas que consideraban que convertir a personas reales en animales podía trivializar el sufrimiento o simplificar el relato de un suceso tan complejo. Aún así, la recepción global de la obra fue de admiración y respeto. El logro de humanizar al padre a través de rasgos tan cotidianos y de exponer la personalidad de Art como autor-narrador con dudas, inseguridades y contradicciones, revela una honestidad emocional que conecta con lectores de todo tipo. Hoy, Mauss se incluye en múltiples listados de los mejores cómics jamás publicados y se estudia en universidades de diversas partes del mundo, como texto clave para comprender cómo la novela gráfica puede funcionar como una forma de testimonio histórico y personal. El paso del tiempo no ha restado relevancia al mensaje de esta novela gráfica. De hecho, ante el riesgo de que la memoria de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto se diluya, obras como Mauss se vuelven más urgentes. Su lectura nos recuerda que los relatos de quienes sufrieron la persecución deben ser preservados y transmitidos a las nuevas generaciones para impedir que el olvido dé pie a la repetición de los mismos errores. Más allá de su valor como testimonio sobre la Segunda Guerra Mundial, Mauss invita a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en la sociedad. Nos habla de la manera en que el odio puede surgir y arraigarse si no se combate a tiempo. También muestra cómo la suma de pequeñas decisiones cotidianas, muchas veces, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y, en un sentido más universal, deja al descubierto los hilos que conectan a padres e hijos, y la forma en que un suceso traumático puede resonar en la vida de quienes ni siquiera habían nacido cuando se desató la tragedia. En definitiva, Mauss, de Art Spiegelman, representa un punto de inflexión en la historia del cómic y en la forma de narrar el Holocausto. Su modo de combinar la crónica histórica con la exploración íntima de las relaciones familiares da como resultado un retrato honesto de lo que significa heredar los traumas y las historias de los que llegaron antes que nosotros. La elección de mostrar a los personajes como animales, lejos de ser una estrategia de evasión, potencia la sensación de claustrofobia y persecución, al tiempo que evidencia las categorías raciales impuestas por el régimen nazi. Sumergirse en las viñetas de Mauss significa acompañar a Vladek y a Art en un viaje donde el humor, la rabia, la compasión, la culpa y el amor filial se van trenzando sin cesar.
Esta obra no se conforma con contar los sucesos bélicos ni los crímenes perpetrados. En ella, lo esencial radica en cómo esos hechos transformaron el carácter de los supervivientes y en cómo la próxima generación asimila, o a veces no logra asimilar, ese legado. Leer Maus es, en última instancia, un ejercicio de empatía y memoria. Cada página nos interpela, recordándonos que detrás de cada estadística de guerra hay seres humanos con sus miedos, sus sueños rotos y su determinación para salir adelante. Con su arte aparentemente sencillo, Spiegelman construye un relato que sigue vivo, y que seguirá vivo mientras haya lectores dispuestos a acercarse a él, a dejarse impactar por su crudeza y a reflexionar sobre la importancia de no olvidar. Así, Maus ofrece una experiencia literaria y visual imborrable. Más allá de las consideraciones técnicas y estéticas, su mayor logro consiste en dar voz a quienes vivieron uno de los capítulos más oscuros de la historia. Al mismo tiempo que explora la compleja relación entre un padre que no puede librarse de sus recuerdos y un hijo que necesita comprenderlos para contar su historia. En este sentido, la obra se erige como un puente entre generaciones y un tributo a la resistencia humana. Para cualquiera que quiera aproximarse al Holocausto desde una perspectiva diferente, comprender mejor el alcance de la novela gráfica como vehículo narrativo, o simplemente disfrutar de una historia profundamente humana, Maus resulta una lectura imprescindible. A través de sus páginas se descubre que, incluso en medio de la barbarie, persiste la necesidad de compartir relatos y de mantener viva la memoria, confirmando que los cómics pueden ser un medio tan noble y poderoso como cualquier otro para hacerlo. En una época en la que la inmediatez y la sobreinformación pueden empujarnos a banalizar la historia, Maus se erige como un testimonio a la vez íntimo y colectivo, capaz de conmover, remover conciencias y suscitar conversaciones necesarias sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que deseamos evitar ser en el futuro. Cada lector encontrará, en las vicisitudes de Vladek y en la voz de Art, ecos de la condición humana que trascienden el contexto histórico y que nos recuerdan que el recuerdo no es pasado, sino un compromiso constante con la dignidad y la verdad. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos, formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.